Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Empezaremos hablando del tema a través del cálculo de las razones trigonométricas del ángulo alfa y beta de este triángulo rectángulo que se muestra. Empecemos calculando primero las razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, decimos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto de alfa, que aquí es A, sobre la hipotenusa, que es B. Entonces ya tenemos el seno de alfa. Calculamos ahora el coseno de alfa. El coseno de alfa se halla dividiendo el cateto adyacente, en este caso de alfa, que vale C, sobre la hipotenusa, que es B. Tenemos al coseno de alfa. Ahora veamos la tangente de alfa. La tangente de alfa se encuentra dividiendo el cateto opuesto de alfa, que es A, sobre el cateto adyacente de alfa, que es C. Ahora la cotangente de alfa. La cotangente se calcula dividiendo el cateto adyacente, en este caso de alfa, que vale C, sobre el cateto opuesto de alfa, que vale A. Secante de alfa. La secante de alfa se mide dividiendo la hipotenusa, que es B, sobre el cateto adyacente de alfa, que en este caso es C. Y por último, la cosecante de alfa. La cosecante se calcula dividiendo a la hipotenusa entre el cateto opuesto de alfa. Sería A. Ahora vayamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo beta. Entonces nos ubicamos en el ángulo beta. Y desde ahí decimos seno de beta. El seno de beta también se calcula dividiendo el cateto opuesto, en este caso de beta, que es C, sobre la hipotenusa, que es B. Ahora el coseno de beta, el coseno se calcula dividiendo el cateto adyacente, en este caso de beta, que es A, sobre la hipotenusa, que es B. Ahora la tangente de beta. La tangente de beta se va a calcular dividiendo el cateto opuesto de beta, y el cateto opuesto de beta es C, sobre el cateto adyacente de beta. Aquí tenemos el cateto adyacente de beta. Ahora la cotangente de beta. La cotangente de beta se calcula dividiendo el cateto adyacente de beta, que es A, sobre el cateto opuesto de beta, que es C. Ya tenemos a la cotangente de beta. Ahora calculemos la secante de beta. La secante de beta se calcula dividiendo la hipotenusa, que es B, sobre el cateto adyacente de beta, que es A. Y por último, la cosecante de beta se calcula dividiendo la hipotenusa, que es B, sobre el cateto opuesto de beta, que en este caso es C. Muy bien. Ya tenemos entonces las razones trigonométricas del ángulo alfa y las razones trigonométricas del ángulo beta. Ahora vamos a hacer una comparación entre las razones trigonométricas de alfa con las razones trigonométricas de beta. Si nos fijamos, el seno de alfa salió A sobre B. El coseno de beta también ha salido A sobre B. Fíjense que estos dos resultados son iguales. Lo mismo sucede en el coseno de alfa, que ha salido C sobre B, y el seno de beta ha salido también C sobre B. Estas dos razones son iguales. La tangente de alfa salió A sobre C. La cotangente de beta ha salido A sobre C. Estas dos razones trigonométricas también son iguales. Tenemos también a la cotangente de alfa con la tangente de beta. Son dos razones iguales. La secante de alfa, vemos que su resultado es igual a la cosecante de beta. B sobre C, B sobre C. Y por último, la cosecante de alfa es B sobre A, y la secante de beta es igual al mismo valor, B sobre A.
Entonces nos damos cuenta que hay una razón trigonométrica del ángulo alfa que es igual a una razón trigonométrica del ángulo beta. Y así. Vamos entonces a ordenarlo para tenerlos apareadas las razones trigonométricas. ¿Ok? Movilizamos y ya. Ahora sí. Aquí tenemos al coseno de alfa, que es igual al seno de beta. El otro par es el seno de alfa con coseno de beta son iguales. También cotangente y tangente son iguales, pero de alfa y beta respectivamente. O también resulta ser igual tangente de alfa al revés con la cotangente de beta. Y por último tenemos a la cosecante con la secante. Es decir, cosecante de alfa y secante de beta son iguales. Secante de alfa y cosecante de beta también son iguales. Si nos fijamos, estas razones trigonométricas como el coseno y el seno van a ser iguales. La cotangente y la tangente también van a ser iguales. La cosecante y la secante también van a ser iguales, siempre y cuando sean de ángulos complementarios, es decir, donde alfa más beta deben ser igual a 90 grados. Así lo indica la información que tiene el triángulo rectángulo. Alfa y beta son ángulos agudos del triángulo rectángulo y eso sabemos que suman 90 grados. Entonces, hablamos ahora de razones trigonométricas de ángulos complementarios. Alfa y beta son llamados ángulos complementarios, ya que suman 90 grados. Y ahí nos damos cuenta que el seno con el coseno van a ser iguales siempre y cuando sean de ángulos complementarios. Es decir, tenemos entonces finalmente que el seno de alfa debería ser igual al coseno de beta. Y la razón es muy sencilla. A través del ejemplo anterior lo hemos explicado. Alfa y beta son complementarios. Esta igualdad solamente va a suceder, insisto, el seno con el coseno van a ser iguales siempre y cuando sus ángulos sean complementarios. Aquí tenemos que alfa más beta es igual a 90 grados. También nos damos cuenta aquí que tangente con la cotangente van a ser iguales, o al revés, cotangente con tangente son iguales. Eso sucede siempre y cuando sus ángulos sean complementarios. Entonces decimos que la tangente de alfa es igual a la cotangente de beta, que es su ángulo complementario. Y por último, la secante con la cosecante, o cosecante con secante. También son iguales, siempre y cuando sus ángulos respectivos sean complementarios. Entonces, decimos que la secante de alfa viene a ser igual a la cosecante de su ángulo complementario, que aquí es beta. Muy bien, entonces ya tenemos a las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Hacemos un repaso. El seno con el coseno son iguales siempre y cuando sus ángulos respectivos sean complementarios. La tangente con la cotangente son iguales siempre y cuando sus ángulos son complementarios. Y por último, la secante con la cosecante también van a ser iguales siempre y cuando sus ángulos sean complementarios. A esto lo llamamos corrazones. El seno, su corrazón sería coseno. De la tangente, su corrazón sería cotangente. La secante, su corrazón sería cosecante. También se le llama cofunciones. Seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. Cofunciones. Bien, estimados amigos, vamos a ver ahora un ejemplo de aplicación. Aquí lo tenemos. En el ejercicio nos dicen que seno de 5x menos 30 grados, restado con el coseno de 2x más 50 grados es igual a 0. A partir de esta ecuación se nos pide calcular el valor de x. Vayamos a encontrar el valor de x. Tenemos como dato que seno de 5x menos 30 grados menos coseno de 2x más 50 grados es igual a 0. Lo que vamos a hacer aquí es trasladar el coseno hacia el segundo miembro. Como está con negativo, va a pasar con positivo. Entonces el seno de 5x menos 30 grados se mantiene en el primer miembro. El coseno se moviliza hacia el segundo miembro. Está con negativo, va a pasar con positivo. Ahí lo tenemos. Ahora, aquí es donde vamos a aplicar la teoría que acabamos de
explicar. Aquí nos dicen que el seno y el coseno son iguales. Sabemos que para que el seno y el coseno sean iguales, eso solamente sucede si sus ángulos son complementarios. Es decir, 5x menos 30 y 2x más 50 grados son complementarios. Entonces vamos a pedirles a estos ángulos un pasito adelante, otro más y uno último. Aquí lo tenemos. La suma de estos ángulos tiene que ser igual a 90 grados para que el seno y el coseno sean iguales. Entonces se nos ha formado una ecuación en donde la incógnita es x y precisamente el ejercicio nos piden hallar x. Vayamos a resolver esta ecuación. Eliminamos primero los paréntesis, así que el signo positivo está delante de este paréntesis, no afecta en nada al interior. Igual a 90 grados. Ahora reducimos términos semejantes en el primer miembro. Tenemos 5x más 2x, 7x. 50, que es positivo, con menos 30 sale positivo 20. 50 menos 30, 20. 7x más 20 grados. Igual a 90 grados. Ahora lo que vamos a hacer es el 20 grados, trasladarlo hacia el segundo miembro. Está con positivo, va a pasar a restar con 90 grados, quedando 7x igual a 70 grados. El 20 pasó a restar, 90 menos 20, 70 grados. Ahora el 7 pasa a dividir, resultando entonces 70 entre 7, 10. X es igual a 10 grados. Y de esa manera hemos hallado el valor de x en este ejercicio. Nuevamente, estimados amigos, me queda solamente agradecer su paciencia por escucharme. Y será hasta pronto.